Se rió de ella con una copa en la mano, sin imaginar que estaba firmando su propia caída. La fiesta brillaba como una constelación privada, trajes impecables, diamantes discretos y risas calculadas. En el centro del salón, Mateo levantó su copa rodeado de multimillonarios, disfrutando del aplauso. Al verla entrar, no pudo evitar sonreír con desprecio. Mi ex, dijo en voz alta. Siempre tuvo grandes sueños, y cero resultados. Algunos rieron. Otros miraron con curiosidad a la mujer de vestido sencillo que avanzaba sin prisa. Clara no bajó la mirada. No había vuelto para defenderse, ni para discutir el pasado. Había venido porque la habían invitado. Años atrás, cuando Mateo la dejó por alguien más acorde a su nivel, Clara perdió más que una relación. Perdió amigos, estabilidad y fe. Pero ganó algo distinto, silencio para aprender, noches para estudiar y una determinación que nadie vio crecer. Mientras Mateo presumía de su nueva empresa tecnológica, Clara observaba las pantallas con cifras infladas. Reconoció errores que había corregido en proyectos mucho más grandes. Sonrió apenas. El anfitrión pidió atención. Antes de anunciar la expansión global, dijo, quiero agradecer a nuestra inversora principal. La mente estratégica que confió en este proyecto desde el inicio. Mateo aplaudió sin pensar. Hasta que escuchó el nombre. Clara Ruiz. El salón quedó en silencio. Mateo sintió como el suelo se alejaba. Ella dio un paso al frente, serena, y por primera vez habló. No vengo del pasado, dijo con voz firme. Vengo del trabajo que nadie vio, y del futuro que estamos construyendo. Y en ese instante, Clara entendió que no todas las victorias necesitan revancha, algunas solo necesitan verdad. El silencio que siguió fue más ruidoso que cualquier burla previa. Las miradas se movieron de Clara a Mateo como si el aire mismo estuviera esperando una explicación. Mateo intentó sonreír, pero su gesto se quebró antes de formarse. Esto, debe ser una broma, murmuró, buscando apoyo en rostros que ya no lo miraban con admiración, sino con cálculo. Clara tomó el micrófono solo un segundo más. La inversión no fue impulsiva, continuó. Fue estratégica. Creí en el potencial del proyecto, incluso cuando otros no creyeron en mí. No mencionó su historia juntos. No hizo falta. La madurez con la que hablaba decía más que cualquier reproche. El anfitrión asintió, visiblemente aliviado, y retomó la velada, aunque la fiesta ya no era la misma. Mateo se acercó, con la voz baja y urgente. ¿Por qué no me lo dijiste? Clara lo miró con calma, sin rencor. Porque cuando alguien solo te valora cuando brillas, no merece acompañarte mientras te enciendes. Él quiso responder, pero las palabras no llegaron. Por primera vez, entendió que la mujer a la que había menospreciado no necesitaba su aprobación. Ella ya se la había dado a sí misma. Esa noche, Clara habló con inversores de distintos países, compartió ideas, escuchó proyectos. Nadie la presentó como la ex de. Era simplemente Clara Ruiz, una mente brillante, una líder discreta. Desde una esquina del salón, Mateo observaba. Recordó las veces que se burló de sus cuadernos llenos de notas, de sus noches sin dormir, de su obsesión por aprender. Todo aquello que llamó pérdida de tiempo, ahora sostenía su propio imperio. La fiesta terminó, pero algo más acababa de empezar. No una venganza, sino una lección silenciosa. El verdadero éxito no humilla, inspira. Destellos. Clara salió al aire fresco de la madrugada con una sonrisa suave. No por haber sido reconocida, sino por haber llegado sin perderse a sí misma. La mañana siguiente amaneció tranquila, como si la ciudad ignorara el terremoto silencioso de la noche anterior. Clara desayunaba sola en la terraza de su hotel, revisando informes con la serenidad de quien ya no necesita demostrar nada. Sin embargo, dentro de ella algo se había movido, no orgullo, sino claridad. El teléfono vibró. Un mensaje de Mateo. Tenemos que hablar. Clara lo dejó sin responder. No por crueldad, sino porque había aprendido que no toda conversación merece una respuesta inmediata. Hablar sin prisa también era una forma de respeto, hacia sí misma. Horas después, durante una reunión privada, los socios analizaron los números reales del proyecto.
Las proyecciones que Mateo había inflado se deshicieron una a una. Clara no interrumpió. Observó. Escuchó. Y cuando habló, lo hizo con precisión quirúrgica. El problema no es la idea, explicó, sino el liderazgo. Un proyecto no crece con ego, crece con visión compartida. Las palabras cayeron pesadas. Algunos socios bajaron la mirada. Otros tomaron notas. Nadie discutió. Esa tarde, Mateo fue citado por el consejo. Por primera vez, no entró con seguridad, sino con miedo. Salió una hora después, pálido. No lo habían despedido, pero sí despojado del control absoluto. El poder ya no era suyo. Al caer la noche, Clara caminó por calles desconocidas, respirando hondo. Pensó en la mujer que fue, la que creyó que amar era reducirse. La que confundió apoyo con sacrificio silencioso. Y sonrió con ternura hacia ese pasado. No odiaba a Mateo. Tampoco lo necesitaba. La verdadera transformación no había ocurrido en la fiesta, sino mucho antes, en cada decisión pequeña que la acercó a su propósito. Desde la distancia, entendió algo esencial. Cuando sanas, el pasado deja de perseguirte, y empieza a observarte desde atrás. Y Clara siguió adelante, sin aplausos, pero con algo mucho más duradero: paz. ¿Brote? La semana avanzó con reuniones intensas y decisiones que definirían el rumbo de la empresa. Clara asumió un papel más visible, no por ambición, sino por necesidad. El proyecto lo exigía. Los equipos empezaron a notar la diferencia: menos discursos grandilocuentes, más preguntas honestas, menos promesas, más acciones. En la primera sesión estratégica global, Clara pidió algo inesperado. Quiero escuchar a quienes nunca hablan, dijo. Las mejores ideas suelen estar en silencio. Ingenieros jóvenes, analistas invisibles, mujeres que habían sido interrumpidas demasiadas veces, comenzaron a levantar la voz. El ambiente cambió. La empresa empezó a respirar. Mateo asistía a las reuniones desde el fondo de la sala. Ya no dirigía, pero observaba. Al principio, la frustración lo consumía. Luego, algo distinto apareció: vergüenza. No por haber perdido poder, sino por haberlo usado mal. Un día, después de una reunión larga, se acercó a Clara con menos orgullo y más verdad. No supe verte, admitió. Ni como socia, ni como persona. Clara lo escuchó sin endurecerse. Todos vemos según lo que estamos preparados para aceptar, respondió. Yo tampoco supe irme a tiempo. No hubo reconciliación romántica, pero sí algo más raro y valioso: reconocimiento humano. Meses después, la empresa lanzó su expansión con bases sólidas y un equipo alineado. Los medios celebraron la innovación, pero dentro, el verdadero cambio era cultural. Se hablaba de ética, de impacto, de propósito. Clara rechazó entrevistas que buscaban morbo. No quería ser la exhumillada que triunfó. Prefería ser la mujer que construyó sin destruir. Una noche, al cerrar su portátil, recordó la burla en aquella fiesta. Sonrió con suavidad. No porque doliera menos, sino porque ya no definía nada. Había aprendido que el éxito no es subir más alto que otros, sino crear espacio para que más personas suban contigo. Y en ese nuevo horizonte, Clara no caminaba sola, caminaba libre. El impacto del nuevo liderazgo no tardó en sentirse más allá de la empresa. Fondos internacionales comenzaron a interesarse, no solo por la rentabilidad, sino por el modelo humano que Clara estaba impulsando. Se hablaba de resultados, sí, pero también de confianza, de coherencia, de futuro. Clara viajó a Madrid para cerrar una alianza clave. Caminó por la Gran Vía al atardecer, mezclada entre desconocidos, recordando a la joven que una vez soñó sin contactos ni certezas. Nada había sido inmediato. Todo había sido construido. Durante la presentación, uno de los inversores preguntó: ¿cuál fue el punto de inflexión que la trajo hasta aquí? Clara no mencionó la fiesta ni la burla. El día que dejé de intentar convencer a otros de mi valor, respondió. Cuando enfoqué mi energía en aprender, mejorar y aportar. Ahí empezó todo. La sala guardó silencio. No por dramatismo, sino por verdad. Mientras tanto,
En la sede central, Mateo enfrentaba su propio proceso. Asistía a mentorías, escuchaba más de lo que hablaba. No buscaba redención pública, sino comprensión interna. Por primera vez, entendía que liderar no era brillar, sino sostener. Una tarde, Clara recibió un correo suyo. No pedía nada. Solo agradecía. Por la oportunidad de aprender. Por no haberlo humillado cuando tuvo la ocasión. Clara leyó el mensaje 2 veces y lo archivó con calma. El perdón no siempre necesita respuesta. La empresa anunció entonces un fondo para apoyar talento emergente, especialmente a quienes habían sido ignorados por no encajar. La iniciativa llevaba un nombre simple, Proyecto Raíz. En el evento de lanzamiento, Clara observó a los jóvenes presentar sus ideas con nervios y esperanza. Vio reflejos de su propio pasado y sintió algo cercano a la gratitud. Porque entendió que el verdadero triunfo no es llegar arriba, sino recordar desde dónde empezaste y extender la mano hacia atrás. Y así, sin ruido, Clara se convirtió en aquello que un día necesitó. Alguien que creyera. El proyecto Raíz comenzó como una idea modesta, pero en pocos meses se convirtió en un movimiento. Startups pequeñas, voces jóvenes y talentos invisibles encontraron por fin un espacio donde no se les pedía aparentar, sino construir. Clara asistía a las sesiones sin protagonismo, sentándose al fondo, tomando notas, escuchando más de lo que hablaba. Una tarde, una emprendedora nerviosa le confesó. Pensé que nadie me tomaría en serio. No vengo de una familia importante. Clara sonrió con dulzura. Entonces vienes del lugar correcto, respondió. El mérito real no necesita apellido. Las palabras se propagaron más rápido que cualquier campaña de marketing. Los medios insistían en contar la historia como una revancha perfecta, la mujer humillada que regresó poderosa. Clara rechazó ese relato una y otra vez. No porque negara el pasado, sino porque se negaba a vivir anclada a él. Mateo observaba todo desde la distancia. Ya no sentía celos, sino algo más honesto, admiración. Comprendió que su mayor error no fue perder a Clara, sino no haber aprendido antes lo que ella había entendido sola. Un día, durante una reunión del consejo, alguien propuso nombrar a Clara como directora ejecutiva global. El silencio fue expectante. Ella respiró hondo antes de responder. Acepto, dijo, con una condición, que el liderazgo sea compartido y evaluado por impacto, no por ego. La decisión marcó un antes y un después. La empresa dejó de ser un escaparate de poder y se convirtió en un ecosistema de crecimiento. Esa noche, Clara volvió a estar sola, mirando la ciudad iluminada desde lo alto. Pensó en la burla, en la caída, en el largo camino invisible. Nada había sido fácil, pero todo había valido la pena. Porque al final, entendió algo esencial. No se trata de demostrar quién eras capaz de ser, sino de convertirte en alguien que otros puedan llegar a ser gracias a ti. Y mientras las luces seguían encendidas abajo, Clara supo que su historia ya no era solo suya. Destellos. El día del anuncio oficial amaneció claro, como si la ciudad quisiera ser testigo del nuevo comienzo. Clara subió al escenario sin aplausos anticipados, sin música grandilocuente. Solo con la seguridad tranquila de quien ya no necesita impresionar. Frente a ella había empleados, socios, jóvenes del proyecto Raíz y líderes que alguna vez dudaron. Esta empresa nació para innovar, comenzó, pero olvidó algo esencial, que la verdadera innovación empieza en las personas. No habló de traiciones ni de burlas. Habló de procesos, de errores compartidos, de aprendizajes incómodos. Habló de cómo el talento florece cuando no se ridiculiza, cuando no se subestima, cuando se acompaña. Entre el público, Mateo escuchaba sin bajar la mirada. No sentía vergüenza, sino responsabilidad. Aplaudió con sinceridad cuando Clara terminó, sabiendo que ese aplauso no era para ella sola, sino para una cultura que él mismo debía ayudar a sostener. Tras el evento, una joven se acercó a Clara. ¿Cómo supo que iba a lograrlo?, preguntó con timidez. Clara negó con una sonrisa suave. No lo supe, respondió. Solo decidí no abandonarme. La empresa creció, sí. Los números mejoraron, también. Pero lo que realmente cambió fue la narrativa, ya no se celebraba quien hablaba más fuerte,
sino quién construía mejor. Aquella noche, Clara volvió a pasar frente al mismo edificio donde, años atrás, había sentido que no era suficiente. Se detuvo un instante. Respiró. Y siguió caminando. Porque entendió que el éxito no es llegar a un lugar donde otros caen en silencio, sino crear un camino donde nadie tenga que humillarse para avanzar. Y así, la mujer de la que se burlaron sin saber quién era, se convirtió en la prueba viva de que la grandeza no grita. Transforma. El tiempo pasó, como pasa cuando las cosas encuentran su lugar. La empresa ya no era noticia por un escándalo ni por una sorpresa viral, sino por algo más difícil de sostener: coherencia. Clara seguía trabajando con el mismo perfil bajo, recordando cada día que el poder solo tiene sentido cuando sirve. Un año después, en una pequeña conferencia en Valencia, alguien del público le preguntó: si pudiera volver a aquella noche, a la fiesta donde se burlaron de usted, ¿haría algo distinto? Clara pensó unos segundos. No, respondió. Porque incluso el desprecio fue parte del camino. No me definió, pero me despertó. No hablaba desde el rencor, sino desde la comprensión. Había aprendido que algunas personas solo saben ver cuando la vida las obliga a mirar desde abajo. Y que otras, como ella, aprenden a mirar hacia adentro. Mateo, por su parte, encontró un nuevo rol lejos del protagonismo. Trabajaba con jóvenes emprendedores, esta vez escuchando. No todos los errores se reparan, pero algunos se transforman en responsabilidad. Al final del evento, Clara caminó sola por la orilla del mar. El viento era suave. Pensó en todo lo que no salió como planeó, y en todo lo que salió mejor de lo que soñó. Sonrió. Porque entendió algo que nadie pudo quitarle jamás. Cuando construyes desde la dignidad, nadie puede burlarse de tu valor. Aunque lo descubran demasiado tarde. Y así terminó una historia que nunca fue de venganza, sino de crecimiento, conciencia y luz. Porque quien cree en sí mismo siempre llega más lejos que quien se ríe primero. Hola destellos.